Gracias de verdad por estar aquí con nosotros y con nosotros en Mirada Crítica, Rompeviento.tv. Bueno, pues de acuerdo con información oficial publicada el día de hoy, Iberdrola, que ha perdido ya muchos litigios, por ejemplo, en la misma España, donde cada vez pues se están ahora sí que ventilando más cosas. Ahora sí que aquí en México pues diríamos que están como el nopal, que cada vez se le descubren más propiedades. Allá cosas que se le están descubriendo, que muchísima corrupción de Iberdrola. Bueno, habría que ver también, pues no solo Iberdrola, ¿no? Todas las empresas que se dedican a este ramo, pues han visto, por sobre todas las cosas, sus ganancias, en muchas ocasiones descuidando muchísimo las cuestiones que tienen que ver con la seguridad, ¿no? Aquí mencionaría yo, por supuesto, la cuestión que tiene que ver con Perú, con recientemente, pues ya ven que este es un tsunami, y pues Repsol, por ejemplo, en este caso, está echándole la culpa pues, a la erupción del volcán, que casi le volteó el barco, y pues están apareciendo cifras de la cantidad de petróleo de barriles de petróleo que se metieron al mar. Parece que al menos 16,000 barriles de petróleo. Bueno, no se ve la cantidad, pero es una cantidad enorme, y el daño que está haciendo en aquella zona del Pacífico, en el sur de nuestro continente, créanme que es muy, muy grave. Bueno, en caso de Iberdrola, y ya me desvié, perdón, la desviación, les decía, se publicó hoy en varios periódicos, por ejemplo, aquí tomo la información del periódico La Jornada. Iberdrola, al amparo de la ley de la industria eléctrica, recibió hasta febrero del año pasado subsidios por 56,175 millones de pesos. 56,175 millones de pesos. El gobierno acaba de anunciar que esa empresa ya no venderá electricidad a 400 firmas y será sustituida por la Comisión Federal de Electricidad. Que aquí pues nos están espantando, esperemos que sea solo el llamado de patente del muerto, que va a haber una serie de apagones y que vamos a estar súper mal, ¿no? Bueno, el hecho es que hoy venció el permiso de generación de una planta que se llama Dulces Nombres. Esta pertenece precisamente a Iberdrola Monterrey, por lo que ya se anunció que la Comisión Federal de Electricidad entrará a suministrar la energía a las más de 400 empresas que son abastecidas precisamente por Iberdrola. En la última sesión de la Comisión Reguladora de Energía, que se llevó a cabo el viernes pasado, en el orden del día no se trató la renovación del permiso de la generadora de ciclo combinado, que está ubicada precisamente en Pesquería, Nuevo León. El pasado 19 de enero, hace apenas 15 días, el presidente López Obrador señaló durante su conferencia mañanera que no se renovará o no se iba a renovar el contrato de interconexión de la planta, que produce 500 megavatios, el cual está bajo el modelo de autoabastecimiento. Esto, pues, podríamos traerlo también a colación ahora que está pues, en plena efervescencia la cuestión que tiene que ver con las tiendas OXXO, ¿no? Donde pues el gobierno ha dicho que pues nosotros y nosotras como consumidoras pagamos más, ahora sí que por kilovatio o de acuerdo a la medida que se tenga, que las tiendas OXXO. Luego las tiendas OXXO pues sacaron por ahí un comercial diciendo que eso era una mentira, que pues que ellos pagaban muchísimo menos de lo que pagábamos nosotros, porque además pues ellos también se tomaban parte de su energía pues con energía eólica y energía solar. Y entonces, pues ahí nuevamente viene el gobierno a decir que, pues cuando quieran, ahora sí que les dan una invitación muy respetuosa. Esto lo dijo el presidente, que los iban a tratar bien y que pues ahí se confrontaran efectivamente para ver quién está pagando más, porque ahí OXXO se le olvida un pequeño detalle. Esos nada más están pagando, hagan de cuenta que cuando ustedes desglosan una factura en un restaurante, pues les cobran las bebidas, ¿no? Les cobran los alimentos y los postres, y con lo que parece ser que los OXXO, de acuerdo a los que sí le saben este tema, pues únicamente están contando el postre o alguna parte de la comida, y por supuesto, pues así, si nos lo plantean de esa manera, pues sí que están pagando menos que nosotros. Entonces ahí el rollo es ver todo el ciclo de generación de energía y también de la distribución para ver si efectivamente están pues ahí pasándose de listos o no lo están. Ojalá acudan al llamado a la mañanera y que pues ahí confronten, ¿no? Si se les está dando esta oportunidad, bueno, si se les dio hasta el mismo Aldana subirse ahí pues a la conferencia, que pues él dijera su argumento, pues que no lo hagan los de OXXO, ojalá que sí lo hagan, ¿no? Bueno, el hecho es que la planta de la que estamos hablando, propiedad de Iberdrola, abastece de energías a empresas como Kimberly-Clark, Cementos Mexicanos, Minera Otlán, entre otras. En noviembre del año pasado, el órgano regulador energético rechazó a la empresa la modificación del permiso que tenía,
que era justamente una medida necesaria para que pudiera continuar con su operación. El presidente López Obrador descartó que las empresas a las que abastece Dulces Nombres fueran a sufrir un apagón, aseguró que no iba a haber ningún apagón y que, pues justamente ahí estaba la Comisión Federal de Electricidad, que les iba a vender al mismo precio la energía eléctrica. Entonces, al vencer la autorización, el suministro formará parte de la división Golfo Norte de la CFE, que es considerada como la zona de mayor producción de energía. Aquí, en este sentido, el gobierno ha señalado que el esquema de autoabastecimiento, una de las figuras que sobrevivió en la reforma energética de 2013, después de haber sido creado en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ha ocasionado un mercado paralelo en el que empresas privadas han simulado obtener permisionarios para vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE sin pagar el costo real del transporte, también llamado porteo. Es lo que les decía, ¿no? Que no solo hay que tomar en cuenta los gastos de generación, sino también los de distribución, solamente en este caso de la electricidad. Por otra parte, ya con esto complemento este segmento, es interesante traer a colación el discurso que dio en la octava reunión plenaria de la fracción legislativa de Morena en el Senado, la secretaria de Energía, Rocío Nale. Ella anunció que los contratos de generación de electricidad firmados en el sexenio pasado entre la CFE y corporaciones energéticas privadas se van a revisar las veces que sea necesario y recordó que muchos de esos convenios en vicios y obscuros. La secretaria Rocío Nale definió como esclavitud comercial el conjunto de reglas inequitativas impuestas a la Comisión Federal de Electricidad, valga decir, al patrimonio nacional. Esto, pues, bajo los términos de la reforma energética aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fíjense ustedes, como ejemplo del carácter injusto y depredador de los contratos otorgados, ahí está, por ejemplo, la obligación que se le impuso a la Comisión Federal de Electricidad de pagar el 100% de la energía estipulada en ellos, es decir, en los contratos, incluso si los generadores privados entregan cantidades menores de energía. Esa regla llevó a la empresa productiva del Estado, es decir, aquí se refiere a la secretaria, a la CFE, a pagar 223,000 millones de pesos durante 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que si digamos, un generador propio de energía, digamos, produce 100 kilovatios y está, digamos, estipulado que produzca 200, de todas maneras, la CFE tenía que pagarle los 200. Eso es, digamos, en términos llanos, lo que dejaron en algunos de los muchos ejemplos que pudiéramos citar en este respecto. Entonces, dice la secretaria, pero los convenios referidos no se limitan al suministro de electricidad, sino también al abasto de gas natural y a la operación de gasoductos para las centrales de ciclo combinado de la CFE. Basta con mencionar que, bajo la norma aún vigente, el Centro Nacional de Control de Energía debe aceptar primero el despacho de generadores privados, lo que obliga a la empresa nacional a subutilizar sus plantas, por lo que el año antepasado dejó de generar electricidad por un monto de 215,000 millones de pesos. Ahí tienen ustedes entonces una doble pérdida para el gobierno mexicano. Por un lado, lo que tiene que pagar, se produzca o no se produzca, y por otro lado, como se le dio prioridad por parte del Centro Nacional de Control de Energía, pues ahora sí que lo que están generando los consumidores privados obligaban a Pemex, a la CFE, a que pues no produjera, es decir, si, no sé, por decir, una empresa determinada, ¿no? Bueno, la planta que estábamos mencionando hace rato de allá del norte, allá en Nuevo León, si esta, digamos, estaba produciendo, no sé, 200 kilovatios, por decir algo, pues ya la CFE estaba obligado a no producirlos para que justamente pues la empresa privada pudiera venderlos, pudiera colocarlos, ahora sí, que en el mercado pues, de la electricidad. Entonces, aquí, nada más por este otro rubro, pues fueron ahí una pérdida por 215,000 millones de pesos. Y luego nos arman los grandes escándalos, por ejemplo, de los costos que tiene la reforma eléctrica, la construcción pues, de determinadas obras del gobierno mexicano y también, por supuesto, lo que está gastando en pues, tratar de fortalecer nuevamente a Petróleos Mexicanos, lo que se perdió también con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Es decir, volviendo al tema, la subutilización de la infraestructura de la CFE, en el caso de la hidroeléctrica,
tiene también un impacto negativo en términos ambientales, toda vez que se prescinde de una energía renovable para dar prioridad a flujos eléctricos no necesariamente generados con tecnologías limpias, como es el caso de los productores privados, de acuerdo a la secretaria. En ese sentido, nos dice ella, la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal busca poner fin a los desmedidos beneficios de que han gozado las corporaciones energéticas privadas y que han implicado un gravísimo quebranto para el erario, un permanente riesgo de inestabilidad para el sistema eléctrico nacional y una amenaza latente para la soberanía nacional. Y lo mismo, y ahí hago el puente, digamos, entre la electricidad y el petróleo, pues nos dejaron pues prácticamente casi desnudos, ¿eh? A lo mejor pues con una toallita o algo así, porque así como que muy bien arropaditos, muy bien vestidos, que estemos en términos energéticos, no mucho, ¿no? Bueno, y termino con lo que comenta el editorial de la jornada, que dice, por añadidura, la reforma energética peñista abrió en nuestro país la posibilidad de enfrentar escenarios críticos en materia de abasto eléctrico, como los que han experimentado en fechas recientes Texas. Recordemos hace poco con el frío que hubo ahí, las tormentas de nieve que hubo ahí, que los dejaron sin suministro de gas, y varios países europeos, particularmente España, que lo hemos mencionado aquí. Hay comunidades que están prácticamente alumbrando con velas porque no les alcanza, no por falta de suministro, sino porque no les alcanza para pagar, pues ahora sí que las cuotas de electricidad que les cobran, pues ya sabemos quiénes, ¿no? Esto, en el caso de España, pues la brusca subida de las tarifas energéticas que ha colocado a buena parte de la población en circunstancias realmente angustiosas, sin exagerarle, ¿no? Entonces, termina la editorial de la jornada y termino yo también para dar un paso a una pausa y ver si nos mandaron algunos comentarios. La secretaria de Energía, las modificaciones constitucionales proyectadas no van en contra del Tratado de Libre Comercio. ¿Sí? Esto lo dice Rocional. ¿Por qué? Porque, pues según ella, y ahí sí, créanme, no lo he leído, es una tarea que tengo ahí pendiente, pero no quería dejar pasar este tema. Aparentemente, de acuerdo a ella, pues no están, digamos, ahí puestas a la mesa en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Dice la secretaria, pues la regulación del sector energético de nuestro país quedó fuera de ese instrumento trilateral. Ojalá tenga razón, hay que echarle una revisada y bueno, y aunque lo fuera, pues habría que ver cómo se soluciona esta situación y a ver, como bien diría pues, ahí los clásicos, tomar desde el punto de vista político la decisión menos traumática y menos dañina para nuestro país. ¿No les parece?